Bienvenidos amigos, esto es Todas las Voces. Debemos decirles que esta mañana se ha anunciado un sismo hacia la zona nororiente de nuestro país, Loreto, Amazonas, Tarapoto, lugares que en realidad son parte de nuestro país y que también ha afectado el norte, vale decir, partes de Ecuador, de Colombia, inclusive Brasil. Bueno, esto es una situación que en cualquier momento se pueden presentar. Es algo que siempre nos toca la puerta, pero normalmente casi nadie le pone atención. Hablamos hasta que en algún momento seguramente nos va a tener que suceder y entonces podremos despertar a la realidad. Es necesario que tengamos previsión mínima sobre estos temas, por lo menos identificar aquellos sectores que pueden ser más seguros en nuestro domicilio, qué cosa hacer, contar con lo elemental, aquello que se señala, por ejemplo, como mochilas de auxilio, que normalmente no los tenemos. Es necesario aún hacer conciencia, porque en nuestras generaciones aún no hemos tenido un golpe contundente como sí se ha tenido en otros lugares y es cada vez mayor la conciencia. Es necesario que podamos sentarnos, podamos reflexionar sobre un hecho que en cualquier momento nos pueda suceder. Vamos a empezar el programa hablando de aquello que se ha venido anunciando en estos últimos días. No te metas con mis hijos. Y esa es la consigna que ha permitido que un sector de peruanos se movilice no solamente en la capital del Perú, en Ayacucho, sino en gran parte de las ciudades de nuestro territorio. Hay distintas interpretaciones sobre el tema. Hay quienes señalan que se tratan de sectores realmente conservadores, que se escandalizan ante las cosas que cotidiana y diariamente nos ocurren. Y eso puede ser ciertamente una verdad, pero lo que también es cierto es que vivimos una situación de crisis de valores, donde aquello que podamos poner como firmeza, como fuerza, como voluntad para ir hacia adelante, simplemente no está. Hay instituciones que hacen crisis, no solamente al interior de la política peruana, sino también de manera particular en la familia. Y entonces mucha gente ve con preocupación aquello que puede significar alterar sustancialmente la vida y empezar a mirar y enfrentarla también de distinta manera. Y entonces, por supuesto, hay gente que reacciona. Hay gente que se altera, hay gente que empieza a ponerse una especie de caparazón para efectivamente no ser testigo y no ver la realidad como el que se produce de manera diaria y cotidiana. Este es un tema que en realidad nos tiene que enfrentar con la mayor sinceridad del caso, porque ciertamente hay que tener absoluta conciencia del tema. Necesitamos enfrentar la realidad con la mayor franqueza del caso. Necesitamos tener la información en blanco y negro y en todos los colores. Y así como están demostradas muchas cosas en la ciencia, también está demostrado que mientras las personas, los ciudadanos, los jóvenes, los niños son totalmente informados, conocen la realidad, muchas veces en la crudeza de las cosas, y entonces pueden con la firmeza decir no o decir sí, y entonces necesitamos formar esa personalidad entre nosotros. Para muchos ciertamente esto significa alterar situaciones, poner en peligro y de repente encontrar una vulnerabilidad muchísimo mayor.
necesitamos sentarnos, necesitamos concertar con mayor firmeza, necesitamos no llegar al fundamentalismo, porque hay determinados sectores que sí seguramente están interesados en el tema. Necesitamos ver cómo la realidad del desarrollo integral de los niños, los jóvenes pueden encontrar un desarrollo completo, como todos quisiéramos. Necesitamos fortalecer las instituciones en general, y una institución básica, fundamental en esto no es otra, sino la familia. Pero la familia parte no solamente de una institución en general, sino del desarrollo personal particular de cada uno de nosotros. Y en consecuencia, estas marchas que se producen, del que vamos a alcanzarles mayor información adelante, deben servirnos de advertencia, pero también deben servirnos para convocarnos entre todos nosotros y empezar a reflexionar sobre temas que parecen absolutamente sensibles entre nosotros. Y luego de esta introducción, amigos, les presentamos a ustedes el resumen de los acontecimientos más importantes de la semana que pasó. Vamos a ver. La noticia internacional que terminó impactando a gran parte de los usuarios de los celulares fue la decisión norteamericana de quitar servicios tecnológicos americanos a una de sus grandes competencias, el Huawei de origen chino. Se empezaba a anunciar lo que en el futuro sería la gran guerra tecnológica por el dominio del mundo. Parece que se abrirán pasos de distinción, aún sean temporales. Si nos fijamos, las sanciones económicas o restricciones comerciales que impone Estados Unidos al resto del mundo han conseguido o creo que van a conseguir crear el clima para que genéticamente, como decía, muchas compañías se vuelvan bastante más fuertes, ¿vale? Porque en esas dificultades es cuando la compañía ahora tiene la obligación de desarrollar un sistema operativo que quizá dentro de unos años sea una amenaza para el propio sistema operativo Android en los dispositivos móviles. Por lo tanto, nace un competidor no a nivel de hardware, sino a nivel de software. En Latinoamérica la presencia de Huawei varía mucho según el país. En naciones como Costa Rica o Perú, 1 de cada 4 teléfonos son de esta compañía, mientras que en México la cuota se reduce a poco más del 10% del mercado. En nuestro Perú, el presidente Martín Vizcarra volvió a emplazar al Congreso de la República. Los proyectos de ley enviados al Congreso no solo no se abordan con celeridad, sino que están siendo fácilmente archivados. No se ha considerado para nada que las propuestas vienen desde aportes de comisiones de expertos que han merecido importantes consensos. En menos de 24 horas, nosotros invitamos la semana pasada, el 15 de mayo, a las 10 bancadas acreditadas en el Congreso de la República para una conversación en Palacio de Gobierno. Y todos manifestaron su voluntad de apoyar la reforma política e incluso se discutió sobre la invitación del Premier y el Ministro de Justicia para el día de hoy para hacer el sustento de los proyectos de reforma política. Sin embargo, sorpresivamente, en menos de 24 horas, la Comisión de Constitución trata el primer proyecto de reforma política, el que versa sobre la inmunidad parlamentaria, y lo manda al archivo, sin opción de discusión. El pronunciamiento de Vizcarra y esta carta firmada por el Premier de fecha 20 de mayo, dirigida a Rosa Bartra, expresa la protesta del gobierno frente a las últimas decisiones del Congreso. Exhortamos a los miembros de la Comisión de Constitución, pero en general al Congreso en su conjunto, para que podamos tratar con responsabilidad, sin trampas, sin cambiar, como ya ha ocurrido algunos proyectos, distorsionándolo, pensando en lo que es mejor para el Perú, no lo que es mejor por lo mismo. Y en Ayacucho, la nota que vuelve a mostrarnos a los ayacuchanos es la decisión judicial respecto a congresista Joaquín Dipas. El congresista fue condenado a 5 años de pena efectiva, pero que haciendo uso de su inmunidad no podrá ir a la cárcel. Situación distinta a sus coacusados, que ya tienen orden de captura. El congresista apelará la decisión judicial a una segunda instancia. Poder Judicial condenó a 5 años de prisión al congresista de Fuerza Popular Miki Dipas Guamán por el delito de colusión ilegal. Así lo informó el Ministerio Público a través de su cuenta de Twitter.
El juez Jorge Luis Sánchez Ramírez, a cargo del Juzgado Penal Unipersonal de Quilliri del Braem, sentenció a 5 años de pena privativa de libertad al congresista Joaquín Dipas, de Fuerza Popular, y a 3 exregidores de su antigua gestión como alcalde de Pichari por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión en agravio de dicha comuna por la sobrevaloración en la compra de un terreno en más de 140.000 soles. Corresponde ahora, atención, que el Poder Judicial notifique al Parlamento a través de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, donde deberá debatirse este requerimiento y, de ser aprobado, pasaría a votarse en el Pleno, donde se decidirá la suerte de este parlamentario. Ayacucho fue nuevamente escenario de la movilización del colectivo Con mis hijos no te metas. Demanda que el Estado y particularmente la escuela no oriente el desarrollo integral de los niños, sino que señala que eso depende exclusivamente de sus padres, que la escuela está tratando de acabar con la familia a través de la llamada ideología de género. A este gobierno le queda destruir a nuestros hijos. Sobre la currícula escolar, donde hay una aberración sexual entre los libros, en el cual prácticamente el libro mismo te manda unos links para poder prosperar, como se llama, dice, en la educación sexual en las jóvenes. Están diciendo el gobierno de más o menos de 10 o 8 años de arriba, ellos mismos pueden ir diciendo. Entonces, para nosotros eso está muy mal, por eso estamos rechazando esa ideología de género. Quiere hacer la ley de género, eso no queremos nosotros. La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga nuevamente en la noticia. A la toma de locales se ha adicionado una solicitud de vacancia en la Asamblea Universitaria. Solicitud que no tendría mayor futuro, dado que respondería a una coyuntura que empieza a traducirse en electoral. Al respecto, el rector precisó las observaciones existentes. 6 millones que estaban destinados para concluir la obra de la infraestructura de ingeniería agroforestal de Pichari no se pudo ejecutar. No se pudo ejecutar y tuvo una incidencia, significaba aproximadamente el 60% de todo nuestro presupuesto para inversiones. ¿Pero por qué no se pudo? Porque la empresa, bajo diversos mecanismos, quiso un adicional. Y la municipalidad de Huamanga se quedó temporalmente sin su titular. El alcalde Yuri Gutiérrez sufrió una intervención quirúrgica inesperada que dio lugar a una licencia temporal y una encargatura a su segundo regidor. En este caso, el primer regidor se encuentra igualmente de licencia. El alcalde previamente había comprometido a la municipalidad en prácticas preprofesionales remuneradas. Abrimos las puertas para que este siguiente año podamos trabajar juntos con esta práctica profesional que ustedes necesitan y nosotros también, y manifestando el compromiso con nuestra alma mater, la Universidad San Cristóbal de Huamanga y sus estudiantes y egresados, con la finalidad de promover prácticas preprofesionales que deben ser remuneradas, como dice la ley, de acuerdo a la disposición presupuestal que vamos a programar. Este año no teníamos ningún sol para esto. Para el 2020 tenemos que ya ir programando desde este año. Tuvimos que haberle dado el día de hoy al señor alcalde, pero bueno, el procedimiento que se ha establecido es a través de la oficina de personal, donde todo procede irregularmente nuevamente, ¿no? Entonces, ¿qué está solicitando? Un informe, le han sacado un pantallazo a la página de salud, donde señala, pero no hay un informe médico, no señala cuál es el procedimiento. Tenemos un área que corresponde para todos esos trámites, pero bueno, parece que pasan por encima y el trámite incorrectamente se está haciendo. Y Ayacucho Fútbol Club volvió a la senda del triunfo. Esta vez pudo derrotar por 2-0 a Universitario de Deportes. Ahora yo creo que el resultado es justo para lo que hemos visto dentro del terreno de juego, ¿no? Un Ayacucho que salió de primer momento a imponer, encontró la contra de Universitario, que en la marca estaba correcto y que tuvo algunas acciones. Esta vemos este disparo fortísimo. De barco, ¿no? Sí. Que ataja el arquero Rosales. La jugada, había tenido una jugada también de riesgo, ¿no? El conjunto ayacuchano, sí, la mano. Ahora le choca en el pecho y resbala hacia el brazo, ¿no?
y muy bien ejecutado por Montes, ¿no? Porque normalmente esperamos un disparo fuerte, que es su característica, y amaga y coloca muy bien el balón, Julián. Coincidiendo contigo, Percy, que es justo no solo el resultado de decir ganó Ayacucho FC, la diferencia de 2 goles también explica. Un gol por tiempo, ya sobre el final, un poco más de reacción en este segundo tiempo de Universitario, un poco más de reacción. Exacto. Aisló a los 3 de arriba, el resto fue un bloque defensivo, los 3 volantes y los 4 del fondo fue un bloque defensivo más Carvalho, con los 3 de arriba aislados. Ya había ingresado Preciado, que le dio más de un problema a Quina con un penal, incluso acá. La fe que tiene de encararlo aquí y sabe que lo pasa, que lo lleva. Y este es el penal, ¿no? El penal genera esta falta. Que Preciado la genera, 2 jugadores de experiencia, Quina y Preciado, sacó ventaja a Preciado porque iba con el balón. El penal que Martínez que acababan de ingresar, ¿no? Sí. Lo falla indudablemente porque para mí no estaba pues al ritmo de compromiso, ¿no? Habrían pasado 2-3 minutos desde que ingresó y vino el penal. Y aquí Carranza, no solo para anticipar, qué buen centro, porque la deja flotando la pelota. Bueno, un tema importante, delicado en nuestro país es esto de las reformas constitucionales. Hemos asistido a un referéndum. Más del 80% de los peruanos nos hemos pronunciado a favor de las reformas. Pero lo cierto es que transcurrido todo este tiempo, las reformas han quedado ahí y no tienen resolución, sobre todo celeridad desde el Congreso de la República, porque todos esos procesos tienen necesariamente que pasar por el Congreso de la República. El presidente ha hablado fuerte en esta semana, pero no solo depende de eso, sino cuánto respaldo político tiene detrás. Y en los últimos tiempos esto no se ha demostrado sino a partir de un apoyo ciudadano generalmente espontáneo. Necesitamos llegar indudablemente al bicentenario con grandes reformas políticas para empezar a construir de una distinta manera esa república que tiene precisamente 200 años. Hay que desde acá invocar, pedir, solicitar que el alcalde tenga una pronta recuperación. Bueno, necesitamos que nuestras autoridades no solo estén al frente, sean firmes, sino también estén en todas las condiciones, porque administrar una ciudad, como seguramente Yuri Gutiérrez no lo ha podido sentir en carne propia, no es nada fácil. Hay situaciones realmente convergentes, divergentes, con una multiplicidad de inconvenientes, pero ahí hay que abrirse paso. No hay otra alternativa que concertar, no hay formas distintas que abrir el paso hacia el diálogo, hacia convocar a otros sectores y ver la posibilidad de mejorar la gestión, y la mejora tiene que ser una mejora continua, así como se señala. Bueno, y en el transcurso del programa debemos darles o dar cuenta, amigos, de que hace un par de semanas, 3 semanas concretamente o algo más, se ha llevado adelante en nuestra ciudad y en el distrito de Sarua, en la comunidad de Sarua, el 4º Festival de Altura. Vale decir, compositores, cultores de la música de lugares distintos, no solamente de Latinoamérica, sino de Europa. Hace 2 años se tuvo la misma presentación y ahora fue Sarua un escenario importante, y esto es lo que les queremos mostrar a ustedes.
yachkikuchkanchik hukla suyukunamanta hamuykuchkanriki kay Sarwa llaqtanchikta, no? Kachkanku Austria, hamuchkanku Italiamanta, de Suiza, de Argentina, Chile, Ecuador, chaynata Chungi, La Mar, porque kay Festival Internacional de Música Altura Nishanmiki apakuchkan por primera vez kay Sarwa llaqtanchikpa a nivel de la provincia de Fajardo, ¿no? Creemos y saludamos este tipo de actividad que hemos venido trabajando en coordinación con la DDC, con la municipalidad, que son actividades que tenemos que venir impulsando en nuestras provincias locales y en nuestros distritos, básicamente. Es un compromiso de parte de los ministerios, también como del gobierno regional y también del FIMA, generar en Sarwa una acción cultural. Ustedes tienen que estar con el rostro afuera para el mundo, y han venido del mundo unos músicos muy especiales a tocarles. Estamos todos muy emocionados de estar aquí. Hasta ahora no creemos que podemos estar en un lugar tan bonito, con gente tan bonita que nos ha recibido de una manera tan cálida, que nos acompaña por las calles, nos saluda. Realmente muchas gracias por su hospitalidad. Esperamos poder brindarles un momento especial y único. Estoy seguro que lo van a disfrutar muchísimo. Estamos conociendo las diversas expresiones de nuestros hermanos países que están presentes acá, y todas estas expresiones son casi iguales que al nuestro, de nuestro mundo andino, ¿no? La guitarra, el charango, la melodía tiene un parecido, y de verdad nos sentimos muy alegres de estar aquí en Sarwa presenciando a nuestros hermanos de Argentina, de Chile, de Ecuador, difundiendo nuestras músicas de altura. Hay que seguir trabajando por nuestra música, por nuestro folclore de tierra adentro, porque es una música que expresa el sentir del pueblo, y hay que seguir difundiendo en nuestros medios de comunicación, hay que seguir difundiendo en los festivales que se deben organizar de forma anual en nuestros pueblos, como también en otros países donde también nosotros podamos expresar nuestro folclore y nuestra música, ¿no? Desde un inicio esta gestión se caracteriza por tratar de cultivar y seguir fomentando el tema de nuestra cultura. En un inicio hemos hecho de las vacaciones útiles con respecto a nuestra identidad, ¿no? Para poder hacer las tablas de Sarwa, los instrumentos musicales, y en esta ocasión tenemos este cuarto Festival Internacional de Música de Alturas. Más bien agradecemos de verdad a la UNESCO, a las diferentes instituciones que nos están apoyando para la realización de esta importantísima actividad que se desarrolla por primera vez aquí en el distrito de Sarwa. Creo que nuestra labor como instituciones, como municipalidades, no solamente es el trabajo de infraestructura, también es trabajar por nuestra cultura, por nuestra identidad, ¿no? Y nosotros estamos haciendo eso. Lo que estamos haciendo ahora es un intercambio de experiencias en tema de música, ¿no? En las diferentes costumbres, ¿no? De estos 7 países que el día de hoy nos visitan aquí a Sarwa, para conocer también de cómo vivimos en Sarwa, ¿no? Nuestra cultura, nuestra artesanía y las diferentes expresiones culturales, ¿no? Así que nosotros estamos trabajando en ello desde un inicio, desde esta gestión nos estamos caracterizando en trabajar, ¿no? En nuestra identidad, en la recuperación de repente de algunos conocimientos que se van perdiendo, ¿no? E alli uno, e alli uno, e alli 2.
Ali 3, Ali 4, Ali 5, Ali 6, Ali 7, Ali 8 e quasi un cielo guardato maro maro maro. Esta boina que tengo puesta la usan en la Patagonia. Allá no hay guasos, hay gauchos, al igual que en la Argentina. Y la música de allá es la ranchera, pero no la ranchera mexicana, es la ranchera patagónica. Esta se llama Mate Amargo y suena más o menos así. Estaba la rana cantando sentada debajo del agua. Cuando la rana salió a cantar, vino la mosca y la hizo callar. La mosca, la rana y la rana que estaba cantando sentada debajo del agua. Cuando la mosca salió a cantar, vino la araña y la hizo callar. Bueno, festival de altura. Podemos estar en lugares muy distantes, unos en Latinoamérica, otros en Europa. Nuestras culturas pueden ser seguramente totalmente diferentes, pero hay rasgos propios. La música solamente, pero igual los instrumentos hacen que quienes estamos también en altura podemos no solo cantar, bailar, sino hacerlo seguramente con nuestras propias características y particularidades. Vamos a hacer una pausa, amigos, y vamos a regresar cuando no solamente estemos en la altura y hablando normalmente en español, sino en quechua, haciendo que canciones muy conocidas en otros espacios como Cara de Gitana, Lady Laura, por ejemplo, sean interpretadas en quechua y en quechua ayacuchano. Y vamos a estar aquí en el programa precisamente con Mauro Calderón. Regresamos.
que la cooperativa Santa María es importante en nuestras vidas. Porque siempre ha confiado en nosotros. Y nosotros hemos confiado en ella. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, cooperando contigo. La Choza del Norte de Chompiras. Te ofrecemos comidas típicas de la región, piqueos, anticuchos y todo tipo de bebidas. Los fines de semana, música en vivo y la diversión al máximo. Yo quiero chupar. Además, alquilamos local para todo tipo de actividades. Ubícanos en la avenida Mariscal Cáceres, 1068, Interior 3, al costado del Instituto CESDE. Pedidos y reservaciones al 999-244233 o al 990-314554. La Choza del Norte de Chompiras, un lugar para pasar momentos inolvidables. Hablar y comunicarse en quechua no solamente significa que nos encontramos, podemos comunicar en otra lengua, sino también significa encontrarnos entre nosotros, seguramente de manera profunda, mucho más integradora, mucho más entre nosotros, mucho más en familia, mucho más en comunidad, si sobre todo tenemos una tradición, una larga tradición que viene y que tiene en el idioma quechua una de sus virtudes de comunicación, que en los últimos años, más allá de cualquier situación, ha ido creciendo, ha ido incrementándose. Hay algunos aspectos, iniciativas interesantes, por ejemplo, hay un proceso de acreditación de trabajadores públicos que conocen el idioma y por tanto están en condiciones de comunicarse con cualquier ciudadano, algo que no ocurría en otros tiempos. Pero igualmente hay instituciones donde uno llega y ahí donde encuentra el lugar de la secretaría, el administrador, el director, lo que sea, eso mismo también está expresado en quechua, algo que ciertamente empieza a darle un nivel a un idioma que ha estado un tanto postergado, pero que empieza ahora a tener un protagonismo realmente importante. Y una de esas expresiones es, por ejemplo, de cómo canciones conocidas o canciones interpretadas para otro sector que podemos entender social, como Cara de Gitana, por ejemplo, termina siendo interpretada íntegramente en Runasimi. Vamos a verlo. Yana chukchachayki, rikrayki uraykama, kuyay yapaqña, tusuchkaranki, hukha hawasuchkanki, hukha muchasuchkanki, aswan ñuqatan hawamuaranki, sumaq huyachayu, llaqta masiniña, kampuyaykuykha, sasamakasqa, mayloñankunapi, yanhapurimuspa, kuyayta maskanki, sunjuta suanki, maypiñami anañawchayki, nimahinara urachiwaq simichayki, upiaspaymi yawarillani, machaykuspay aswantara kuyakuyki, ananaw maypim kanki kuyasqayupi, yakisqa takitayu yarikuwa, kayasunki maskasunki kaypi chaypi, maypim kanki manam pipas yachanñachu. Yana chukchachayki, rikrayki uraykama, kuyay yapaqña, tusuchkaranki, hukha hawasuchkanki, hukha muchasuchkanki, aswan ñuqatan
hawa muaranki mai piña miana ñawi chayki unajina raurachiwaq simichayki upiaspay yawarillani machaykuspay aswantara kuyakuyki ananaw maypi maypim kanki kuyasqayupi yakisqa takitay uyarikuwa kayasunki maskasunki kaypi chaypi maypim kanki manam pipas yachanñachu yana chukchachayki rikrayki uraykama kuyayllapaq ña tusuchkaranki hukahawasuchkanki hukamuchasuchkanki aswan ñuqata hawamuaranki sumaq huyachayo llaqta masiniña hampuyaykuy sasamakasqa Bueno, y precisamente estamos aquí en el programa con Mauro Calderón Gamboa, James, más conocido como James, quien ha logrado traducir estas canciones que eran seguramente difíciles de entender, que pudieran cantarse en quechua, y se hace con no solamente el mismo ritmo, sino con la misma fuerza de esta música. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Cómo estás? Bueno, ante todo, gratamente sorprendido y agradecido con usted, don Carlitos, por esta oportunidad que me das y por esas palabras en verdad alentadoras que me fortalecen y me emocionan y me ayudan a seguir adelante. Ahora, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo llegas tú a traducir, no solamente traducirlo al quechua, sino ponerle en la misma música y tener la buena difusión que ahora has alcanzado? Sí, bueno, en un primer momento se había pensado hacer, bueno, yo empecé cantando, un poquito de historia, empecé cantando en Huamanga, todo tipo de música, cantaba rock, salsa, bueno, guaynos también. Entonces ya me fui de acá, de Huamanga, muy a mi pesar, por cuestiones laborales y de familia. Entonces ya más allá empecé a cantar, o mejor dicho, a componer guaynos, cuando estaba fuera de Huamanga, era pues muy triste estar lejos. Entonces componer guaynos, en una de esas, era un sueño largamente acariciado, como decía, fuera de cámaras, ¿no? Y bueno, en eso pues quisimos incluir baladas, ¿no?, tradicionales que han tenido acogida en su momento, y universales, por cierto, de cantantes famosos como Roberto Carlos, en este caso de Daniel Magal, argentino, y Roberto Carlos, brasileño, traducirlas literalmente al... ¿Y por qué no se puede hacer esto?, le dije a mi productor. Yo ya tenía traducidas las letras. Puede ser, como una buena propuesta, sí, puede ser, ¿no? Y como que ellos dudando, pero yo sí con toda la seguridad que quería hacerlo, porque también es una manera de rendir homenaje a tu tierra. Yo amo Huamanga, quiero Ayacucho y quisiera cantarle su idioma a mi tierra, en ese quechua dulce, en ese quechua rico, expresivo de Huamanga. Y está, sí, totalmente traducido. Hemos tratado de ser lo más verídicos y exactos posibles en los expresos de Daniel Magal en Cara Gitana. No le hemos quitado absolutamente nada en su sentimiento. Las letras son casi al 100% runasimi, excepto la palabra niña. Excepto la palabra niña, dice Yactamasi niña, ¿no? Esa es la única palabra en castellano, las demás son quechua. ¿Qué ha pasado con esa palabra? Es que no podíamos enmarcar la palabra gitana. Gitana en quechua no tenía significado. Claro. Era fácil ponerle gitana uyachayo, yactama, ¿no? Entonces era fácil. Pero igual te hubieran entendido, ¿no? Yo creo que no. O sea, yactamasi niña, eso va a ser más que gitana uyachayo, ¿no? Gitana, ¿qué es gitana? De repente hubiera habido cierta resistencia por parte de la población, por parte de quienes gustan esto. Entonces, que decidimos ponerlo en la palabra niña, que es lo único español que hay en esa canción. Ahora, ahí se usa todo tipo de instrumentos, ¿no? Sí, pequeñas, antaras, violín. Hay violín, chelos, bajos, hay unos coros que nos hacen muy gentilmente unas amigas que llevó el productor, y tan bueno, pues ha salido, me parece, una buena producción.
y respetando todos los detalles en los que seguramente Daniel Magal, le cuento a don Carlitos que Daniel Magal, se lo hacen llegar a él, dice, escucha a Daniel Magal, cara de gitana en quechua, escucha, le dicen, está en su blog, y él responde y dice, uy caramba, no me deja sorprender, cara de gitana, felicitaciones al cantante, a los traductores y a los integrantes. Bueno, para mí, en verdad, una gran alegría, de sencillez de todo un gigante en este caso, ¿no? Don Daniel Claro, Magal. bueno, pero tú has traducido, tú lo interpretas, lo cantas con el mismo sentimiento. Ahora, ¿esto qué significa? Eso no se queda ahí nomás. Tú haces presentaciones, ¿qué estás haciendo? Mire, estamos abocados en una segunda producción. Yo creo que la población, la gente que gusta de esto, más me va a relacionar con baladas traducidas al quechua que con el guayno en el CD tenemos 12 temas. 2 de ellos son estas traducciones de Lady Laura y Cara de Gitana. Tengo 4 guaynos guamanguinos, tengo un taquirari, tengo una saya y tengo también taquiraris también, ¿no? Entonces, más que nada los guainitos y la saya y el taquirari me parece que han pasado casi, se podría decir, a un segundo plano, ¿no? Con esto. Entonces tenemos que producir, creo yo que a la brevedad posible, estos 12 temas que lo estamos trabajando y está en camino ya, para seguramente hacer conciertos, un concierto con música internacional totalmente en quechua, en Runasimi. ¿Y ya lo has hecho? ¿Has intentado hacerlo? Estamos haciendo, ya hemos grabado 3 temas, ya, entonces más o menos estamos proponiendo como meta a finales de julio, para agosto de repente hacemos los videoclips y para más tardar entre septiembre y octubre lanzar al mercado ya 12 temas íntegramente, traducciones de baladas que están en castellano al Runasimi y directamente del inglés al castellano, así respetando la melodía, la orquestación tradicional, así tal y como está en la versión original. Y en este trabajo has recibido el respaldo de instituciones, digamos universidades, entidades como el Ministerio de Cultura u otros que tengan que ver con el impulso no solamente al quechua, sino a la promoción de la cultura. Muy a mi pesar tengo que decir que no, don Carlitos, no hemos, al menos yo personalmente soy poco de relacionar, no he recibido nada, es un esfuerzo personal, es un esfuerzo propio, con apoyo cierto de los amigos, en este caso don Javier Sarria, que es el guitarrista, el productor, quien me apoya y me apoyó y me sigue apoyando en esta segunda producción también. No estamos recibiendo absolutamente nada todavía, ningún apoyo, como se dice. Sería bueno que nos auspicien para poder de repente tener, ¿no? O sea, tener más una solidez económica, que es lo que al final manda y que es lo que al final también dice mucho de la calidad de la producción. Porque con una logística precaria, de repente va a salir ahí los empresarios de la audiovisual y dicen, no, ¿de cuánto quieres? De 10, de 8, de 5, de 4, ¿no? Así de frente, no hay ni miramientos, o mira que podemos hacer un trato, y así de frente, ¿de cuánto quieres? ¿De 15, de 10, de 8? En miles, de 15, de 10, de 8, de 10. No, digo, pues un término medio, ¿cuánto está allá? De 7, 8, pues, o sea, una producción de 12 temas en video, ¿no? Están entre 8 y 10,000 soles, ¿no? Eso más o menos para ellos es un término medio. Claro, de repente el 28 de julio, nuestros 28 de julio tienen que empezar a hacer otra cosa, ¿no? Así es. Recuperar nuestra identidad nacional, y el quechua, lo andino es parte de nosotros, y de repente conversar con la Municipalidad Provincial de Huamanga, ver un concierto, porque es otra cosa, ¿no? Cantar como normalmente lo cantamos, pero si eso lo expresamos en quechua, puede tener una trascendencia mucho mayor. Sí, así es. Yo en cuanto daría, porque presentarme de repente en el aniversario de Huamanga, en verdad es difícil, justo cayó fecha laborable, yo también tengo que cumplir un trabajo, ahorita estamos un poquito apretados con el tiempo, no nos dan permiso, bueno, en fin, un poquito de demasiada presión con el tiempo. Entonces seguramente no faltará un momento pues en cantarle de frente a Huamanga en un aniversario, en fiestas patrias. Bueno, esperemos que se canalice, Carlitos. Muy bien, Mauro, felicitaciones, y a seguir adelante, hay que ir contra la corriente, sobre todo cuando hablamos de temas culturales. Sí, así es. Muchísimas gracias, Carlitos, muy amable por esto. Bueno, muchas gracias. Así es, amigos.
si nosotros debemos decir que cada vez nos debemos sentir orgullosos no solo de lo que somos, sino, como decía Arguedas, sentirnos un diablo feliz porque hablamos en indio y en cristiano. Algo que en otros tiempos hubiera parecido otra cosa, pero ahora tenemos la posibilidad de decirlo con mayor claridad y hacer que cada vez seamos más los comprometidos con este tema. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar más adelante cuando hablemos de desplazados. Lo cierto es que se han impulsado proyectos importantes, algo así como 12 proyectos, y el costo es más allá del 1.000.000 de soles. Se hace un análisis después de 1 año, 2 años, 3 años y los resultados no los tenemos. Y en lugar de constituirse un apoyo importante en términos de ingresos económicos para estas poblaciones que por efectos de la violencia llegaron a Ayacucho, simplemente se han convertido en otra cosa. Este es un reportaje que les vamos a alcanzar a ustedes y más adelante también hablar sobre nuestros compatriotas, y así hay que decirlo porque somos parte de la patria grande, América Latina, venezolanos en el Perú y venezolanos en Ayacucho. ¿Qué opinamos? ¿Qué puntos de vista tenemos? ¿Cómo los acogemos? ¿Cuál es la solidaridad que estamos brindando? Y sobre todo los ayacuchanos, porque si algo hemos hecho en el sesquicentenario de la batalla de Ayacucho es porque el gobierno venezolano, y en ese entonces Carlos Andrés Pérez, nos dejó todo lo que tenemos. Y entonces en muchas de las cosas no solo tenemos un profundo cariño hacia Venezuela, sino que también muchos peruanos a lo largo de muchos años también se fueron a Venezuela. Estos son los temas que vamos a ir abordando más adelante. Una pausa y regresamos. Santa María es importante en nuestras vidas. Porque siempre ha confiado en nosotros. Y nosotros hemos confiado en ella. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, cooperando contigo. La Choza del Norte de Chompiras. Te ofrecemos comidas típicas de la región, piqueos, anticuchos y todo tipo de bebidas. Los fines de semana, música en vivo y la diversión al máximo. Yo quiero chupar. Además, alquilamos local para todo tipo de actividades. Ubícanos en la avenida Mariscal Cáceres, 1068, Interior 3, al costado del Instituto CESDE. Pedidos y reservaciones al 999-2442-33 o al 990-3145-54. La Choza del Norte de Chompiras, un lugar para pasar momentos inolvidables. Cientos, miles de compatriotas nuestros, paisanos nuestros, se trasladaron en los años de la violencia desde el campo donde vivían su vida de manera normal, bueno, con toda la pobreza que seguramente se tiene, cultivando la tierra, teniendo a los suyos conjuntamente, pero que una cosa alteró totalmente. Y se vieron obligados, más allá de su voluntad, a trasladarse a ciudades como Ayacucho, como Lima y otros.
Y ahí tuvieron N peripecias. Pasaron 10 años, 20 años, algo más, y recién el Estado se da cuenta de que esas poblaciones merecían ser reparadas, y reparadas de manera colectiva. Y eso se hizo en Ayacucho. El CEMAN, como se llama a esta comisión de alto nivel interministerial para atender las reparaciones, con los municipios impulsó proyectos productivos. Desde el Centro Loyola se hizo una evaluación de qué pasó con estos proyectos. Y esta es la historia que queremos contarles. Vamos a ver. Los años de la violencia sembraron muerte, destrucción, abuso en todo orden de cosas, abandono de los pueblos, algo que en otros tiempos nadie hubiera podido imaginarlo. Hermanos, un simple afectado no somos para familia hemos tenido una pérdida de nuestros seres queridos. Por consecuencia de eso, todas las personas, mis compañeras, mis paisanas, todos nos hemos desplazado a diferentes lugares. Esto generó procesos migratorios intensos. Cientos, miles de personas que llegaron hasta ciudades abandonando todo, su casa, sus chacras, sus animales y todo lo que tenían en cuanto a calor humano, vivencias en sus pueblos. Pero nosotros estamos olvidados, ¿no? De nuestros gobiernos. Ante tanta desgracia, el Estado no podía simplemente mantenerse inerte, sobre todo luego de las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad. Estas personas que habían perdido todo merecían y merecen el mayor apoyo, la contribución y la solidaridad sobre todo del Estado, que luego de muchos años llegó en anuncios que parecían que se hacían realidad. Solamente son proyectos productivos que a nosotros nos proponen y es bueno, pero a nosotros también nos hace falta los desplazados, que también nos vean en el tema de salud, educación y vivienda, que nunca lo hemos tenido hasta ahora. Cuando hay voluntad de reparar, hay 1000 maneras de reparar, pero cuando no hay voluntad, hay 1000 pretextos. Voluntad activa, imagínate más papas, el reparadita de vean chigriki, hay una suya, no estado guaynanchita, ¿no? Tucunanchita, para que digan ellos, ya están reparados, pues, ¿no? Anuncios que muchas veces se traducían en fiestas, alegrías ante el anuncio. Fuente de financiamiento, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 100.000 nuevos soles. Cofinanciamiento, Municipalidad Digital San Juan Bautista, 29.000 nuevos soles. Bueno, hoy día estamos dando inicio a 2 proyectos que tienen que ver con las reparaciones colectivas y que son financiadas no en su totalidad, pero también hay una contribución de la municipalidad que es por 229.000 soles cada uno y está referida a 2 proyectos productivos. Uno de los proyectos que tiene que ver con la panificación y pastelería y el otro es sobre granos expandidos. Realmente hoy día ha sido esta ceremonia sobre la reparación colectiva que nosotros tanto hemos esperado, ¿no? Durante estos 5 años, ¿no? Y ahora se ha hecho la realidad, ¿no? En esta ceremonia, no solamente aquí en el distrito San Juan Bautista, sino también en la provincia de Huamanga hay 2 centros de piloto, también hoy día se hace ceremonia también con ellos, ¿no? Hora de inaugurar estos 2 proyectos, ¿ya? Salud, salud, salud. Muchos éxitos, prosperidad. Muchas gracias a todos los que han colaborado. Gracias. Muchas gracias. Así, el CEMAN, la entidad del Estado de alto nivel para las reparaciones,
A través de los municipios implementó proyectos para beneficiar a las familias. En Ayacucho, más de 10 proyectos por un valor mucho mayor al 1.000.000 de soles. Y en 2015 ya se implementan los primeros 4 proyectos que hemos podido ver en el video. En 2017 se da inicio a la ejecución de otros 6 proyectos más, ¿no? Estas en las asociaciones Los Artesanos, Covadonga 1, La Picota, Conchopata, Los Olivos y Juan Velasco Alvarado 1. Ha sido una visión economicista improductiva, ineficiente. Por lo tanto, ese más de 1.000.000 de recursos invertidos no está generando y no va a generar a estas alturas, ¿no? Un retorno, digamos, económicamente hablando, productivo o de generación de ingresos para la gente, ¿no? El Centro Loyola ha encargado una evaluación de la implementación de los proyectos que se pusieron en marcha, y los resultados resultan siendo preocupantes. En muchos de los casos, proyectos que en lugar de generar beneficios para poblaciones afectadas, han terminado siendo un gran problema para ellos. Implementarse, pero o sea, cambiaron negocio. O sea, atis santanya imainam haulan kachkan hinapting kaiha trabajar chaywan. Es una inversión económicamente, digamos, ineficiente. Lo que ha demostrado, ¿no?, que los proyectos económicos necesitan ser revisados por el lado económico, sí, porque es una experiencia económica, es una empresa, pero también por el lado social, ¿no?, mucho más integral. La gran interrogante es qué hacer ahora. Probablemente más tarde o más temprano se abra alguna denuncia judicial sobre el caso. Sin embargo, las recomendaciones están. Los proyectos deberán continuar, pero se demandará mayor planificación, mejor consulta, mejor participación, pero sobre todo compromisos reales con estas poblaciones para atenderlos y, por cierto, obtener resultados. Que ha habido errores de unos y otros, a pesar de que pueda estar enfatizado más en unos que en otros. Da pie para que se pueda buscar salidas conjuntas. Finalmente, todos han mencionado que las reparaciones son un derecho, no es una dádiva, no es una asistencia, no es un favor del Estado, es todo lo contrario. El Estado está obligado a hacer estas reparaciones, pero hacerlas de manera adecuada, ¿no? Y fue importante que resaltaran la necesidad de un diálogo intercultural, es decir, de entenderse más. Entonces, la reparación Mayacusanchik, manda Malincho Chayahuachka, Chayaramome, pero pésimas condiciones. Calle reparación colectiva en Escampe, Huk fracaso Joaquín. Kachkan proyecto kuna mana liquidasca, Chay perjudicachkan Joaquín proyecto Jayarinanta. Kachkan proyecto kuna malversación de fondos. Las compras han sido direccionadas, han comprado mal, creo que nos han estafado. Eso está saliendo a la luz gracias a estas evaluaciones. Sí se está encontrándose. Bueno, y este es un tema que hay que verlo con el mayor detenimiento del caso. Necesitamos que las autoridades municipales, que dicho sea de paso, cuando se hizo la presentación de estas evaluaciones no estuvieron, junto con la SEMAN, los afectados por la violencia, pudieran juntarse para encontrar alguna alternativa, porque las reparaciones colectivas van a continuar, pero si van a continuar en las condiciones en las que están, mejor habría que decir que no continúen. Es más, la experiencia no es nueva, la experiencia viene desde mucho atrás, inclusive desde los años 2000,
pero que en realidad no ha sido evaluado, no se ha conocido su impacto y por tanto podemos seguir cometiendo los mismos errores. Pero es una iniciativa interesante haber hecho la evaluación, porque igual se han hecho reparaciones colectivas en sinnúmero de comunidades campesinas. Se han entregado animales, se han entregado locales comunales, se han entregado actividades productivas distintas, pero habría que saber cuáles han sido los resultados, cómo han terminado beneficiando a las poblaciones y cómo estos ciertamente tienen que tener un comportamiento óptimo para ver cuánto puede ser beneficioso para las poblaciones. Bueno, y en esta semana se han producido algo que ya se ha venido anunciando desde hace un tiempo atrás, este movimiento "no te metas con mis hijos", o "con mis hijos no". Vale decir que los hijos son no solamente hechura de la familia y los padres tienen que responder, sino en muchos de los casos se está reclamando que la escuela prácticamente no haga nada por ellos, no los acompañe, no le formen distintos aprendizajes, por lo menos educativos, sino los deje simplemente así, enseñándoles lo que podría ser la matemática, la comunicación, la biología, algunas cosas, pero lo demás, contribuir en su condición de ciudadanos, parece que no sería del interés. Mejor déjalo ahí, que sea la familia los que finalmente terminen respondiendo por sus hijos. Pero esto ha generado una movilización que en realidad hay mucho que hablar, mucho que reflexionar. Esto es lo que queremos mostrarles y sobre todo recoger las ideas centrales, lo que se afirma, lo que se dice sobre cada una de las razones que dan motivo a estas movilizaciones. Vamos a ver. Y selva, la familia vencerá. En costa, sierra y selva, la familia vencerá. A la fuerza, sin nuestro permiso, sin nuestro consentimiento, la currícula nacional. Ustedes han visto y está libre para poder acceder en el internet y van, ¿no es así? Todas las cosas que quieren enseñar a nuestros hijos. Es un copia y pega de países europeos. Ellos quieren formar a un ser humano sin una patria, sin una nación. Ellos desprecian a la familia, quieren a un ser humano sin una familia. Quieren que el ser humano, que sus hijos sean personas que no entiendan cuál es la realidad de su vida. Desean personas que tengan una identidad que no responda a los temas biológicos. Un ser humano donde en realidad su vida sexual está basada simplemente en los placeres de la vida. Porque nos quiere deshumanizar, nos quiere hacer perder la conciencia de una realidad que a todas luces nos dice que es totalmente distinto. La ideología de género es, entre otras cosas, la promoción del homosexualismo. Seamos claros en eso. Al señor homosexual se le respeta como ser humano, pero no podemos hacer apología de esta situación, porque lo que precisamente quieren es retirar el sexo y decir después que no, la gente no tiene sexo y se comporta como quiere. Entonces, creo que frente a eso tenemos que ser claros y enfáticos. Solamente eso nos va a destruir como familia y dañar como nación. Nos quieren desaparecer como nación para poder apoderarse de nuestras riquezas y de esa forma ellos usufructuar nuestros bienes. Porque con la máscara de que los dos sexos tengan el mismo derecho, nos están introduciendo la ideología de género aquí. Yo les doy gracias y también le doy gracias a Dios porque todavía somos muchos los que defendemos la inocencia de nuestros niños. Y yo les invito a seguir hasta el último guerrero que quedamos, a seguir defendiendo estos derechos de nuestros hijos. Porque las mujeres no están para hacer lo que los hombres hacen. Las mujeres están para hacer lo que los hombres no pueden hacer. Y ellas lo engrandecen todo. Le das un esperma y te dan un hijo.
¿Ah? Le das alimentos y te dan comida. Le das una casa y te dan un hogar. Esos son las mujeres. Y de verdad, el género humano es uno solo, la humanidad. Esa humanidad tiene una realidad, que son varón y mujer, macho y hembra. No hay otra cosa. En el 2012 ya hubo una ordenanza donde que tenemos que respetar, globalizar, formalizar las terminologías de equidad de género, las palabras de equidad de género, las palabras de equidad de género y de ideología de género. Tenemos que respetar como tal. Son normas y leyes. Otro, hay un plan que está motivando la equidad y igualdad de género a través de las mamás. Seguramente ustedes, algunas de ustedes están llevando en 11 distritos de Huamanga. Eso también está dirigido a otras acciones. Eso tampoco no podemos permitir. Sabe, usted viene de allá de Europa, intereses económicos. No es por gusto que se regala preservativos en esta plaza. No es por gusto que hayan ONGs en esta ciudad. Usted ya sabe que ellos son los que financian grandemente cambiarse de sexo, mutilarse los senos, mutilarse el miembro viril del hombre para que sea mujer. Detrás de esto está el mismo diablo y sus demonios y sus títeres. Mire, hermano, por culpa de este gobierno, el pueblo peruano ha salido a las calles el día de hoy, y esto es solamente el principio. Viene lo peor, hermano, lo peor para el diablo, lo peor para los que se han equivocado. Nosotros, los padres de familia, no podemos permitir que el gobierno se haga cargo de nuestros hijos. Vizcarra, aquí estoy defendiendo a mi familia. Vizcarra, aquí estoy defendiendo a mi familia. Falta agua, falta escuelas, que realmente faltan baños, todo. Pero que se preocupe de eso, señor presidente. ¿Por qué tiene que estar imponiendo ideología de género? Bueno, estamos marchando sobre este tema, sobre la currícula escolar, donde hay una aberración sexual entre los libros, en el cual prácticamente el libro mismo te manda unos links para poder prosperar, como se llama, dice, en la educación sexual en las jóvenes. La propuesta prácticamente es que esos libros se respeten prácticamente a la familia, y posteriormente a eso la educación. Prácticamente el que debe poner son los padres, no así imponernos. Estamos, hay ideología de género, eso estamos rechazando. ¿Qué es ideología de género? O sea, la ideología de género es que están diciendo el gobierno de más o menos de 10 o 8 años de arriba, ellos mismos pueden ir diciendo. Entonces, para nosotros eso está muy mal, por eso estamos rechazando esa ideología de género. Por defender a nuestros hijos. ¿Por qué está marchando? Estamos haciendo respetar nuestra familia al gobierno. ¿Qué está haciendo el gobierno? Quiere hacer la ley de género. Eso no queremos nosotros. ¿Por qué está marchando? Por nuestros hijos. Ya, ¿cuál es el problema de los hijos? El gobierno está diciendo otra ley está cambiando. Bueno, hay mucho que reflexionar sobre estos temas, afirmaciones sumamente delicadas, que hay grandes intereses nacionales asociados en quitarnos nuestra concepción de patria, de defensa de nuestros recursos naturales. O sea, ya estamos muchísimo más allá. Hay otras apreciaciones que seguramente hay que tomarlas con pinzas. Los varones no pueden hacer lo que hacen las mujeres. Y las mujeres igual no pueden hacer lo que hacen los varones. O sea, quiere decir que tenemos que una parte hacerlo los varones y la otra parte, o sea, a mitades. En realidad, hay muchas cosas que los varones no podemos hacer de lo que hacen las mujeres y al revés. Pero hay muchas cosas que indudablemente
no solo los compartimos, sino los tenemos que compartir muchísimo más. Por ejemplo, las oportunidades no se dan de igual manera para varones y mujeres. Y entonces ahí hay bastante y muchísimo que reflexionar. Se ha recogido la encuesta a quienes formaban parte de esta marcha y todos ellos señalan de que están en la marcha contra la ideología de género, por la defensa de la familia o de sus hijos. Y cuando uno le pregunta, ¿y por qué? ¿Qué cosa es lo que está haciendo la escuela o qué cosa está haciendo el Estado? Y entonces simplemente ahí se queda. Félix Rojas está precisamente acompañando a toda esta delegación que no ha tenido el impulso o la magnitud que tuvo en otros tiempos. Ya no hay ese gran estrado que se armó en otro momento, sino en otras condiciones seguramente mucho más modestas. Y quienes forman parte de esto no son aquellos intelectuales, no son los estudiantes universitarios, sino son poblaciones de condición humilde. Pero más allá de cualquier cosa, necesitamos conversar, necesitamos dialogar, necesitamos poner los temas en la agenda. Nosotros vamos a hacer una pausa, amigos, y vamos a regresar cuando hablemos de nuestros amigos venezolanos. Regresamos con esto. Santa María es importante en nuestras vidas. Porque siempre ha confiado en nosotros. Y nosotros hemos confiado en ella. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, cooperando contigo. La Choza del Norte de Chompiras. Te ofrecemos comidas típicas de la región, piqueos, anticuchos y todo tipo de bebidas. Los fines de semana, música en vivo y la diversión al máximo. Yo quiero chupar. Además, alquilamos local para todo tipo de actividades. Ubícanos en la avenida Mariscal Cáceres, 1068, Interior 3, al costado del Instituto CESDE. Pedidos y reservaciones al 999-2442-33 o al 990-3145-54. La Choza del Norte de Chompiras, un lugar para pasar momentos inolvidables. Y como hemos dicho, amigos, desde hace algún tiempo tenemos compatriotas, porque así hay que decirlo. La patria nuestra mayor es Latinoamérica. Compatriotas nuestros venezolanos, no solo en el Perú, sino también en Ayacucho, y que ahora llegan a provincias y a algunos lugares mucho más, como el Valle del Río Apurímac. ¿Quiénes son? ¿Por qué están entre nosotros? ¿Cuánto los hemos recibido, por lo menos de acuerdo a nuestra tradición de solidaridad? ¿Cuánto logramos incorporarlos? ¿O cuánto esto también está sirviendo para que determinados sectores puedan explotar y hacer que aparezcan siendo contrarios a los intereses nacionales, a los intereses de los ayacuchanos o incluso a los intereses de los sectores más vulnerables? Bueno, vamos a alcanzarles un reportaje y luego vamos a conversar aquí con el padre Jason Mujica, sacerdote jesuita, que está interesado en ver este tema.
Vamos a ver. En los últimos años, a la inmensa crisis venezolana, hemos tenido una gran migración que resulta siendo muy grande. Casi 7.000 venezolanos ingresando al país tan solo en un día. El total de venezolanos llegados en los últimos años ya alcanzaría los 700.000, en su gran mayoría jóvenes, que por cierto no podrían pasar desapercibidos. Un buen contingente de venezolanos, hay un flujo muy grande de venezolanos que ha ido yendo a diferentes ciudades del país, no solamente porque ya vienen con una idea, ¿no? Lugares ya, ellos preguntan, averiguan, tienen amigos, entonces ya van a diferentes lugares, sino que también el Estado, como parte del gobierno, ¿no? Parte de su interés es que ya no se queden en Lima, sino que vayan a otras ciudades. Y en caso de Ayacucho, pues es lo que vemos. Posiblemente estamos hablando de más de 500 venezolanos en Ayacucho. ¿Por qué se vienen los venezolanos? ¿Quieren dejar su país? ¿Buscar simplemente nuevos horizontes? Yudelina del Valle nos cuenta su testimonio. Es probable que ella haya tenido una mejor suerte respecto a sus compañeros. Tuve que tomar la decisión de abandonar mi país debido a la crisis que está presentando. Tengo mi hija estudiando en la universidad y ya lo que estaba ganando y eso que tenía prácticamente 3 trabajos, no me daba para lo que era su manutención, pues pagar universidad, residencia, todas esas cosas. Y un día mi hija viene y me dice que su universidad, mamá, el próximo semestre son 60.000 y mi sueldo eran 8.000. Yo dije, ¿de dónde, no? Entré como en un estado de depresión y una noche pasé la noche sin dormir y dije, me tengo que ir porque tengo que darle a mi hija el estudio y aquí no lo va a poder hacer. Y bueno, justamente estaba una amiga acá y conversé con ella y me dijo que ella me podía recibir. Una presencia masiva que ha generado, por cierto, diferentes respuestas entre los peruanos. Muchos han mostrado su propósito solidario, otros señalan que han generado diversos problemas o inclusive quienes consideran sobre todo a la influencia de los medios de comunicación como dañinos a la vida de los peruanos. Que venezolanos con un país más y hay curamonco que ya están chicos, imagínate, a veces mal con una trabajcan con a veces a veces a veces violación que pasa con siempre. Yo creo que todas las personas tenemos, digamos, libertades para hacer en nuestro pueblo, pero aquellas personas que no son de acá están restringidas a ciertas cosas. Yo veo particularmente, casi en lo general, trabajan, no veo cosas muy aisladas, muy particulares donde se puede denunciar, digamos, a estas personas por delinquir en algo. Creo que ya es mucho la población venezolana acá en el Perú, ¿no? Y bueno, están también quitando pues plazas a nuestros hermanos peruanos también el trabajo. Claro, algunos vienen con buena intención de trabajar, bueno, forjarse un dinerito de repente para ayudar a su familia que se ha quedado allá, pero hay otro tanto, también creo que será el mínimo porcentaje, pero que hacen quedar muy mal pues al país venezolano porque se dedican a hechos delictuosos. Mana siempre nantakan pasamos con que a veces noticias nantakan oyes con y agredicos con. Bueno, todo el mundo tiene derecho a estar bien donde vaya, ¿no? Pero ya creo que están haciendo exceso, que en otras ciudades están haciendo desmanes. Yo creo que el gobierno más bien debería controlar quiénes sí deben entrar y quiénes no deberían entrar. A nuestros ambulantes, a nuestros pequeños comerciantes, ellos prácticamente están haciendo la competencia. ¿Quién nos da cojo hacia nosotros? Yo pienso que el gobierno debe tener un poquito más ecuánime y cerrar las fronteras, cerrarlo de una vez. Así como nosotros somos ayacuchanos, ellos vienen de otra nación y de alguna manera también si han salido es porque tienen necesidades. Lamentablemente hay grupos de venezolanos que han venido y han cometido muchas cosas negativas.
pero también hay venezolanos que han venido con ganas de trabajar. Pero detrás de todo pueden también existir propósitos claramente políticos de denigrarlos, de explotar cualquier situación que puede resultar aislado. Es el caso, por ejemplo, de partidarios del actual gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Hubo un momento en que eso se arreció, que tantos venezolanos robaron de aquí, que tantos venezolanos, y eso, yo pienso que eso puede ser hasta el mismo gobierno de Venezuela que tiene sus manos metidas en eso, porque a él le interesa que en otros países, si es posible, hagan marcha contra los venezolanos, que los saquen para hacer ver que ese país, ¿no? Ya se dan cuenta que aquí en Venezuela están bien. Yo pienso que es político, que aquí los grupos políticos que apoyan el gobierno el desgobierno de Venezuela, hacen eso. Y eso es un complot que tienen ellos allí. Habrá muchas personas que se portan bien, pero también algunas otras que no lo hacen bien, que viven en contra de la ley, haciendo cosas malas, negativas. Pero eso no define al grupo tampoco, ¿no? Entonces me parece que lo que ha habido ahora último en Cusco es eso, es una medida demagógica, populista, que intenta aprovechar políticamente de la situación, ¿no? Lo cierto es que hay decenas, cientos, miles de hermanos venezolanos que han visto simplemente inviable la vida en su país. Ingresos económicos, remuneraciones que alcanzan para nada, ingresos que en el Perú pueden ser modestos, pero que a comparación de Venezuela resulta siendo fabuloso. Yo soy licenciada en trabajo social, trabajaba en una escuela y mi sueldo, ahorita el sueldo está en 40.000. El sueldo mínimo en 40.000. Mi sueldo debería estar ahorita como en 52.000 allá en Venezuela, ¿no? 52.000 equivale más o menos, el sol está como a 1.700. Imagínate, pueden ser algunos 40 soles. Acá, 40 soles acá. Eso es bueno, imagínate. Yo por lo menos le mando a mi hija, la universidad de mi hija, el último que pagué fueron 300.000. 300.000 en ese momento, que fueron 220 soles. 6 meses de universidad con 220 soles, ¿no? Para su comida, claro, ahorita como todo ha subido, antes nosotros enviábamos, por decir, 100 soles y con eso era para ellos comprar comida un mes, no sé, o 2 meses, ¿no? No solo se trata de ciudadanos que llegan y aparentemente nos disputan hasta los puestos de trabajo, sino que también, de algún modo, aunque resulte difícil de entender, contribuye con el desarrollo de nuestra economía. Siendo jóvenes, gran parte de ellos están calificados. Más del 50% son profesionales o profesionales técnicos, es decir, son personas con formación, que ya vienen con formación, por lo tanto, lo que pueden aportar es mucho y de calidad también, ¿no? Y eso no le cuesta al Estado, no le cuesta a los peruanos, porque esa formación ya la pagaron, ¿no? Entonces es un aporte con el cual ellos vienen. Entonces estamos hablando de un buen grupo que sí, que tiene cómo aportar, tiene ideas, son jóvenes, entonces tienen fuerza, tienen ganas de trabajar, tienen ganas de hacer las cosas. Venezuela no es cualquier país, siempre ha sido un país de derechos, cosa que muchas veces choca con la realidad peruana. En muchos de los casos, los contratos no pueden ser formales, escritos, pero son acuerdos que tienen que respetarse. Muchas veces no se respetan, las condiciones laborales se precarizan aún más. Cuando le den un trabajo y eso, cumplan con lo que también le están proponiendo en ese momento. Que no jueguen con esa necesidad, porque eso es lo que ha hecho el gobierno en Venezuela, jugar con la necesidad del venezolano, jugar con la necesidad de nosotros. Entonces acá, que no jueguen con la necesidad del venezolano, que sean justos al momento de un contrato de trabajo, como me decía alguien, un contrato también es de palabra, ¿no? No solamente escrito, y que vean más allá del dinero lo que puede pasar esa persona.
que muchas veces lo necesitan para enviarlo a sus hijos que lo tienen sin comer, a su mamá, a su familia. Si en otros tiempos fuimos los peruanos quienes llegamos a Venezuela, ahora son ellos los que encuentran en el Perú una oportunidad para la vida, oportunidad que tiene que encontrar la calidez de los peruanos, de los ayacuchanos, pese a nuestras limitaciones. Si realmente quieren quedarse acá en Ayacucho, que trabajen honradamente, como todos nosotros lo sabemos hacer, ganándonos un sol cada día, ¿no? En este caso tendríamos que ponernos pues, humanamente para poder ayudarlos en algo, pero todo el tiempo pues eso no va a durar tampoco, ¿no? Que seamos hospitalarios, que podamos mostrar lo mejor de nosotros, porque somos un pueblo que tiene muchas cualidades, un pueblo pujante, un pueblo que ama, un pueblo que quiere. Y esa disponibilidad de acoger a nuestros hermanos hoy en día, especialmente a los más necesitados, hace que nos acerquemos más a Dios y que vivamos más el proyecto de humanización que Dios nos ha propuesto. Bueno, ahí están. Son ahora los venezolanos los que llegaron al Perú. En otros tiempos hemos sido nosotros, y en tiempos futuros igual podríamos ser, porque nadie está a salvo de cualquier situación, de cualquier circunstancia que nos pueda pasar, que nos pueda suceder. Y precisamente estamos acá con el padre Jason Mujica, sacerdote jesuita, con quien vamos a conversar sobre ese tema. Jason, muchas gracias por haber venido al programa. Gracias a ti, Carlos. Buenas noches. Bueno, hemos presentado este reportaje y en realidad hay una preocupación sobre la situación de estos hermanos venezolanos que, como hemos dicho, casi son compatriotas nuestros, ¿no? O son compatriotas nuestros, porque Latinoamérica es la patria grande de todos nosotros. ¿Qué decir de esto? Pues sí, yo creo que tienes mucha razón, es la patria grande, además desde el sueño bolivariano, ¿no? Somos la gran nación y estamos construyendo también esta gran nación. No nos pueden dividir simplemente límites imaginarios, porque nos une una historia en común, nos unen raíces, nos une también la esperanza de construir un mundo mejor para nosotros. Bueno, sí, hemos recogido algunos testimonios que has visto. Mucha gente dice que muy bien, hay que recogerlos, hay que acogerlos, como es característica nuestra, pero otros dicen no. ¿Qué decirles? Yo empezaría por el contexto ayacuchano. A nosotros, aquí en Ayacucho, a muchas familias en el tiempo de la violencia, les tocó salir de sus lugares, ¿no? Les tocó salir de sus pueblos, les tocó, muchos ayacuchanos salieron de Huamanga, salieron de otras ciudades y se fueron a Lima, a Huancayo, etc. Y muchas veces nos trataban mal. Exacto. ¿No? Y nos teníamos el sello de ser terroristas, sí, y todo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces era el estigma que ha durado incluso hasta hoy en día. En algunos lugares todavía el estigma permanece. Entonces yo creo que como sociedad ayacuchana conocemos y sabemos qué significa salir de nuestra patria, salir de nuestra ciudad, salir de nuestro pueblo, ¿no? Cortar nuestras raíces. No es fácil. ¿Y por qué lo hacemos? También lo hacemos porque queremos una vida mejor. Entonces me parece que nadie más que los ayacuchanos pueden saber qué cosa significa ser un extranjero. Ser un foráneo. Un foráneo, exacto. ¿No? Y eso mismo ocurre con los venezolanos acá, ¿no? Mucha gente dice que han hecho esto, que han hecho el otro, y a veces dice, ¿y cómo sabes? Son los medios de comunicación. Claro, porque también existen intereses, ¿no? Existen intereses de pequeños grupos, de hacer que los miedos que tenemos, todos los seres humanos tenemos miedos, ¿no? Entonces, resaltar esos miedos con fines pues, muy particulares, muy personales. En el caso, me parece, de los ayacuchanos, que es evidente, de los venezolanos, es evidente, ¿no? La mayoría son personas buenas, de bien, que trabajan, que se ganan la vida, que intentan salir en esa situación apremiante, como lo eran los ayacuchanos en los años 80, que estaban en Lima, en Huancayo, en Ica, en otras ciudades, ¿no? Pujantes, emprendedores, queriendo salir adelante desde abajo. Porque tenían que salir. No había otra. Porque tenían que construir otra cosa, y para eso había que luchar contra toda la adversidad
que debe estar ocurriendo lo mismo. Exacto. Ellos, en el caso de los amigos venezolanos, son personas que llegan con una mochila, se vienen caminando, se vienen aprovechando alguna movilidad que les dé una jaladita, entonces vienen sin nada, pues quizá con el único sueño de poder mantener un poco la estabilidad, poder tener algo de comer, poder mandar algún dinero a su familia, ¿no? Esa es la esperanza básica. Ahora mucha gente cree y dice, no, pero ellos han venido y se aprovechan de nosotros. Sí, en principio eso yo creo que es un prejuicio producto de la falta de conocimiento. En principio no hay ningún aprovechamiento de, digamos, si queremos ponerlo así, en blanco y negro, lo que sí podríamos decir es que algún sector de nuestro empresariado se están al contrario aprovechando de él. Claro, de propietarios de negocios, ¿no? Lo que hacen es, por una concepción que tenemos también aquí en el Perú, ¿no? Una concepción mercantilista, es decir, aprovechamos cualquier ganga y entonces estamos al acecho de la ganga que se nos presente, y aquí ha sido eso, mano de obra barata. Entonces lo que se ha hecho es también, ¿no?, ofrecerles 300, 400, 500 soles por trabajar 10, 12 horas. Que sí, que también algunos compatriotas peruanos lo tienen, sí, pero en el caso de los venezolanos es mucho peor, ¿no? El problema es peor. Entonces, sí, quizá si hablamos en ese sentido, más bien nos toca a nosotros la culpa, la parte de que seríamos los peruanos los que nos aprovechamos de ellos, ¿no? Los que estamos explotándolos a ellos. Claro, si uno ve a profundidad, rasca un poquito más y encuentra esa realidad. Ahora, lo cierto es que ellos viven en una situación de alta vulnerabilidad más allá, salvo algunos que han encontrado una oportunidad seguro mucho más favorable que otros. Sí, en las encuestas que hemos estado haciendo nosotros, y también en la encuesta nacional, ¿no? En cuanto a la precarización del empleo es evidente, y también vuelvo nuevamente al símil, ¿no?, de la realidad ayacuchana, del tiempo del conflicto armado interno. Veíamos en tu programa hace unos minutos cómo los desplazados decían, bueno, necesitamos también, ¿no?, reparaciones en el ámbito de educación, salud, vivienda. Y eso es lo que pasa también con nuestros hermanos venezolanos, porque además ellos, al ser extranjeros, no tienen tampoco la red social, la red familiar que les pueda dar soporte. Entonces llegan y no solamente es un empleo muy malo, con una remuneración mala, no tienen dónde vivir, no tienen salud, acceso al sistema de salud, a seguros, educación también va a ser difícil, ¿sí? Por otro lado está el tema de la explotación, de la trata de personas. Por otro lado, por ejemplo, algo que se nos viene, el frío. Esta gente viene de un contexto donde hay calor y se viene con lo que tiene puesto, entonces llega acá, ¿cómo va a pasar ahora este tiempo?, ¿no? Entonces, en todos los aspectos, sí, es un grupo social que está en ese borde, ¿no? En ese borde es muy difícil para ellos, y yo creo que uno de los problemas que hemos tenido como país es que sí, y ese es parte del problema que el gobierno ha suscitado también, ¿no? Dijo, pueden entrar, porque tenía que hacerlo así, porque tenemos convenios. Convenios internacionales. No le podemos cerrar las puertas a nadie. No se puede hacer eso, a nadie, porque tampoco nos cierran a nosotros, ¿sí? Y entonces, pero cuando uno hace eso, en este caso, ¿no?, hay que preparar un poquito, ¿no? Entonces, nunca en ningún momento se ha visto el tema de, por ejemplo, albergues, ¿sí?, información para nuestros hermanos que llegan de fuera, decirles, oye, aquí hay un lugar donde te puedes quedar, aquí puedes comer, aquí puedes trabajar. No, nada. Claro, por lo menos en situaciones de emergencia. Sí. Ahora, el Estado no tiene, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, no tiene ningún mecanismo para un auxilio de lo que fuera para amigos venezolanos. Que yo sepa, no.
Que yo sepa, no hay ningún programa de ese tipo. Lo que me Claro, parece y en es que Ayacucho simplemente no. se ha dejado entrar y entonces no hay. Organizaciones internacionales como ACNUR, por ejemplo, también la Iglesia Católica, nosotros los jesuitas, con las obras que tenemos, sí, ¿no? Se están implementando algunos programas que no solamente en el tema de los venezolanos, sino ya en las anteriores, los otros flujos migratorios que hemos tenido en los últimos años, colombianos, haitianos, por ejemplo, ¿no? Han brindado apoyo. Claro, y ahora los jesuitas están poniendo a disposición un proyecto. Sí, aquí en Ayacucho, a través del Centro Loyola, que es una obra de la Compañía de Jesús, de los padres jesuitas, estamos implementando un proyecto de acogida y apoyo a nuestros hermanos y hermanas venezolanos aquí en Ayacucho. Y justamente me gustaría aprovechar este espacio para invitar a nuestros hermanos venezolanos a el día en que vamos a presentar este proyecto, y también vamos a presentar los diferentes proyectos que tenemos en Centro Loyola para la población ayacuchana y también para la población venezolana que pueden acceder, ¿no? Y este evento será el día 31 de mayo a las 5 de la tarde en Casa Mateo Ricci de la calle Bellido. Bueno, y están convocados entonces los venezolanos para poder concurrir ahí y por tener conocimiento de cuáles que de alguna manera pueden aprovechar del proyecto que se va a implementar. Sí, este proyecto lo que intenta es, por un lado, que es también una necesidad, brindar información a la población ayacuchana. Lo que vemos cuando escuchamos, por ejemplo, estos reportajes que tú nos has mostrado, es falta de conocimiento. Hay falta de conocimiento, información, ignorancia. No es mala voluntad, es simplemente que a veces hay algunos intereses que están pues, repitiendo cosas inexactas y falsas, ¿no? Pero entonces lo que intentamos en Centro Loyola es darle información para que la población pueda reflexionar mejor, ¿no? Sobre la situación de nuestros hermanos venezolanos. Entonces, parte del proyecto es ese, es informar a la población de qué cosa se trata, qué cosa pasa en Venezuela, por qué nuestros hermanos venezolanos están aquí y qué es lo que ellos hacen aquí. Y en segundo lado, por otro lado, darles a los hermanos venezolanos información que ellos necesitan, como información sobre su situación migratoria, qué documentos necesitan para ponerse al día, información sobre el tema de salud, acceso a la educación, temas laborales también, en realidad alguna información que a ellos les permita estar mejor y legalmente y más seguros aquí. Y por otro lado también ayudar a los hermanos venezolanos en situaciones ya que tienen que ver con el mismo proceso de salir de sus lugares de origen y estar en una tierra diferente, en una cultura distinta, y además pasando lo que tienen que pasar. Es decir, les vamos a brindar soporte emocional, ayuda, espacios donde ellos pueden hablar de sus problemas, donde ellos pueden también juntarse para conversar entre ellos, ¿no? Cómo es que están, cómo les está yendo, y ayudarles en esa dimensión, en su dimensión emocional y de salud mental. Claro, y en ese propósito ya se han establecido contactos, comunicaciones con ellos, un grupo de ellos, porque de alguna manera no están solos, deben estar agrupados con un núcleo de amigos, en lugares también compartidos, una cosa así. Bueno, al inicio cuando han llegado sí había como un movimiento más de juntarse, ¿no? Había el deseo, parece, de formar pequeños grupos, asociaciones. Hoy en día, según lo que tenemos conocimiento, es que bueno, hay grupos de amistades, de amigos que se juntan, ¿no? Conversan. De todos modos están posiblemente por el momento, por la situación por la que están, pues se reúnen y se agrupan para fines muy puntuales, documentación, emigraciones. Entonces nos toca, bueno, a ver, ¿a quién le falta? Podemos ir, algo así, ¿no? Información que fluye. Entonces es también parte del proceso de la población venezolana, pero lo que intentamos también en Centro Loyola es favorecer esos procesos de agrupación y generar espacios para que ellos también no solamente sean
agentes receptivos, sino que sean agentes propositivos, que puedan pueden hacer, ¿no?, algo visible también para ellos, para su comunidad, pero también para la comunidad ayacuchana, donde puedan mostrar que no son carga para nadie, porque no lo son, ¿no?, sino que también junto con nosotros los peruanos nos ponemos la camiseta para salir adelante. Bueno, así es, empujar todos, porque son compatriotas nuestros que ahora están con nosotros y entonces juntos tenemos que empujar el coche hacia adelante. La presentación del proyecto es el día viernes. Viernes 31 de mayo a las 5 de la tarde en Casa Mateo Ricci de la calle del Jirón Bellido 467, interior 4. Bueno, todos los amigos venezolanos están convocados a la presentación de este proyecto. Ciertamente deben tener múltiples dificultades como lo tenemos nosotros, y en el caso de ellos seguramente muchísimo más, y entonces ahí habrá una mano de esperanza, por lo menos un aliento para ver cómo todos salimos hacia adelante. Claro, Jason, muchas gracias por tu presencia. Gracias a ti, Carlos, gracias al canal, y me gustaría pues convocar e invocar a la población ayacuchana para que sigan siendo hospitalarios, no solamente con nuestros hermanos venezolanos, sino en general con todos aquellos que vienen a esta hermosa ciudad. Y es una característica de lo ayacuchano, el ser hospitalario, y me gustaría incidir en esto, ¿no?, que no nos dejemos engañar, no perdamos la fe y el compromiso en generar una sociedad más humana, una sociedad acogedora, una sociedad donde brinde dignidad y oportunidad a todos, no solamente a extranjeros, sino también a nacionales, a locales. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, así es, amigos. Si entre nosotros necesitamos ser solidarios, mucho más solidarios tendríamos que ser, o un forastero que viene, no porque quiere, sino por las circunstancias que se ve obligado a llegar hacia nosotros. Y en muchos de los casos, ayudarnos a compartir nuestras dificultades, nuestras limitaciones, pero todos juntos podemos empezar a caminar hacia adelante. Bueno, y los amigos venezolanos nuevamente están con esta cita del día viernes a las 5 de la tarde en la Casa Mateo Ricci en el Jirón Bellido 467. Nosotros vamos a hacer una pausa, amigos, y vamos a regresar con más Todas las Voces. Santa María es importante en nuestras vidas. Porque siempre ha confiado en nosotros. Y nosotros hemos confiado en ella. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, cooperando contigo. La Choza del Norte de Chompiras. Te ofrecemos comidas típicas de la región, piqueos, anticuchos y todo tipo de bebidas. Los fines de semana, música en vivo y la diversión al máximo. Yo quiero chupar. Además, alquilamos local para todo tipo de actividades. Ubícanos en la avenida Mariscal Cáceres, 1068, Interior 3, al costado del Instituto CESDE. Pedidos y reservaciones al 999-244233 o al 990-314554. La Choza del Norte de Chompiras, un lugar para pasar momentos inolvidables.
Normalmente se ha entendido que el desarrollo, aquello que siempre hablamos, y es un término constante, permanente, de hace 60 o 80 años, y entonces todos decimos que nuestras sociedades pueden ser otra cosa, que nuestras sociedades pueden tener mejores indicadores económicos y por tanto mejorar la salud, mejorar todo lo que es la educación y hacer que nuestras sociedades caminen hacia un horizonte distinto. Y la referencia es siempre los países que pueden ser más desarrollados. Y entonces en otros tiempos, algo que ya no escuchamos, por lo menos ahora, decimos estamos 10 años, 20 años, 50 años atrasados que esas sociedades. Lo cierto es que el desarrollo no solamente tiene una dirección. Todos los pueblos tenemos nuestras propias particularidades, nuestra propia cultura. Y entonces el desarrollo tiene que también obedecer a esas circunstancias. El desarrollo tal como se entiende en la China o en Japón, en la Unión Soviética, en Europa, no tiene que ser el desarrollo que necesitamos necesariamente los peruanos o aquello que pueden soñar los norteamericanos. Lo nuestro es propio, no solamente en el horizonte que quisiéramos conseguir, sino también, y esto es importante, ese proceso de desarrollo tiene que sustentarse en la cultura, en las personas, en sus raíces, en su historia, y esto resulta siendo importante. Estuvo con nosotros un norteamericano, antropólogo, Ralph Bolton, quien trabajó también en la universidad y estuvo en experiencias de desarrollo distintos en el Perú. Él nos comparte cuál es la importancia de la cultura para el desarrollo en general. Y esto es lo que queremos mostrarles. Y también después de 15 años ahora, y mucha de esa gente me conoce de hace, los viejos y sus hijos me conocen desde 1963, en algunos de esos lugares, y todavía piensan que yo estoy aprovechando de ellos. Bueno, tengo un poco de provechos porque seguro por la colaboración que están haciendo conmigo estoy recibiendo honoris causa, entonces sí un provecho, pero no estoy sacando dinero. No. Hay que pensar que eso tiene algo que ver con el concepto que todos los que estudian los Andes dicen que es primordial, que es la reciprocidad. Entonces hay que ver si la reciprocidad, el concepto de reciprocidad es un problema para el progreso, en el sentido de que todos piensan que si uno da algo es porque espera que va a recibir. De ese desarrollo impuesto de arriba para abajo, a eso se llama desarrollo de la propuesta vertical. Son otros los conocedores, son otros los expertos, entonces nos dicen, para que salgan del subdesarrollo ustedes tienen que trabajar este proyecto. Nos imponen. ¿Recuerdan la experiencia de Rawanqui? Cuando los ingenieros de Sinamos dijeron a los campesinos que vamos a sembrar 10 hectáreas de papa con préstamo del banco, con semilla mejorada y tecnología moderna, y los campesinos dijeron, no señor, no vamos a sembrar papa, pero al darse cuenta que no podían echar andar o sea, no podían hacer torcer la decisión de Sinamos, terminaron diciendo, la mitad sembraremos con su tecnología, la otra mitad dejamos sembrar con nuestra tecnología, ¿no? Entonces sembraron papa y acá sembraron haba, acá con la alta tecnología, acá con la tecnología tradicional, y una mañana la helada mató a todo el cultivo de papa, ¿no? Y mientras que las habas seguía creciendo normal, porque la haba es mucho más resistente a las bajas de temperatura. Entonces estas lógicas nos deben reflexionar. Desde ahí un poco le puedo preguntar al doctor Ralph Bolton, ya que está trabajando buen tiempo en Puno, ¿cómo entendemos esta categoría de sostenibilidad de repente del proyecto? Porque mucho se habla. En el caso nuestro, por ejemplo, esta categoría se ha trabajado sostenibilidad en desnutrición, en salud, ¿no es cierto? En salud, por ejemplo, ¿no es cierto? Que un proyecto debe ser sostenible cuando incorporamos el enfoque intercultural.
primeros indigenistas, ya lo decía el anterior participante, Pedro Sumem Dora Almaide, teniendo como máximo representante del indigenismo a Valcárcel de Tempestad de los años, ¿no? La intención o cómo se ve el desarrollo en ese entonces es reconocer al indio, ¿no? Al indio, es reconocerlo como, más o menos ponerlo dentro de lo que llaman política nacional para convertirlo en lo que es ciudadano. Porque el problema es ese, el indio no es reconocido aún. Se sabe que está dentro de la vida nacional, política, etcétera, pero aún no es reconocido. El desarrollo y qué concepción tienen los pueblos, las comunidades campesinas e indígenas acerca del desarrollo. Como por ejemplo, ya decía el expresidente fallecido Alan García Pérez, que el pensar en los cerros, en los ajos, que eso atrasaba el desarrollo, ¿no? ¿Cómo lo analizamos desde la perspectiva, desde la antropología zapata? ¿Cómo que esa concepción que tiene el gobierno, que el Perú es fracturado geográficamente, hay diversidad cultural, étnica, racial, y eso traía subdesarrollo? ¿Eso será cierto? ¿Cómo entendemos el tema de desarrollo en esto? ¿Cómo colocamos esto entre el término de ciudadanía y los derechos, los deberes, el tema de democracia, el tema de modernización? Entonces creo que abriríamos mucho más todavía el espacio y en este tema tan complejo. En primer lugar, quisiera subrayar el punto que se ha hecho creo varias veces, que para nosotros lo principal es que el desarrollo o los cambios, como no uso mucho ese término de desarrollo, tiene que surgir de abajo. Por ejemplo, nosotros en nuestro trabajo casi nunca sugerimos un proyecto. Ellos tienen que venir de la comunidad a pedir que ayudemos a ellos en primer lugar, y segundo, ellos tienen que decir qué son sus necesidades y cómo piensan ellos que se puede resolver el problema. Quisiera decir en un rubro, los buenos políticos, los buenos técnicos y los buenos profesionales tenemos que saber solucionar nuestros problemas, no desde sus síntomas, sino desde sus propias causas. ¿Cuál es la causa de la pobreza del Ande peruano generalizado? ¿Cuál es ese problema? ¿Por qué estamos sumidos desde la colonia, la república, donde el primer documento del Congreso Constituyente Democrático que se instaló el 20 de septiembre del año 1822, de manera explícita dice que el indio jamás sufrirá como sufrió de manera lacerante, de manera humillante en la colonia? Pasados 100 años, uno de los más grandes filósofos, pensadores de nuestra patria, Pedro Sulle, en vísperas del centenario de nuestra independencia decía: siguen los yanaconazgos, siguen las mitas, sigue ni siquiera la explotación como en la época española, sino mucho más aún se había agudizado, como los patrones. Y decía: así celebraremos el centenario de nuestra independencia. He ahí la república de esclavos y siervos llamado República del Perú. Eso fue lo que dijo Pedro Sulle. Ahora que hemos celebrado el sesquicentenario y estamos a puertas del bicentenario, ¿cuál es vuestra vocación? ¿Qué pensamos? La paisana Jacinta se fue para Lima diciendo: me voy para Lima a buscar trabajo. ¿Por qué? Es una alegoría real, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado jamás le dio una oportunidad al campo. Nunca nos ha dado una oportunidad. Los que han hecho ahora los supuestos padres de la patria, que juran más por la plata que por Dios,
dicen, pues realmente, absolutamente no se ha hecho nada para el cambio. Cuando entendemos y cuando incorporamos, cuando la misma cultura de la comunidad, de los pobladores, ¿no es cierto?, está acorde a sus sentidos, sus valores. También debemos entender qué cosas valoran, ¿no?, y qué también detestan. ¿Qué cosa valoran y qué es lo que lo detestan? Y concluyo mi participación cuando nosotros mandamos dibujar en una comunidad, dibujan por favor sobre todas las organizaciones comunales y no comunales, y dibujar en un mapa. Pero ¿qué ocurrió, jóvenes estudiantes? Ocurrió lo siguiente, que dibujaron todos, estaba su comunidad, su barrio, sus cerros, todos son estos espacios sagrados, todo lo que quieran, y ahí estaba el centro de San Luis, la posta de San Luis, ¿no? Habían dibujado y lo han cerrado con un círculo. En otros términos, ¿no es cierto?, estaba excluyendo, o simplemente era la no pertenencia, el no reconocimiento quizás. La Escuela Profesional de Antropología Social va a hacer la entrega de las dos últimas producciones, precisamente una de ellas de nuestra escuela y el otro es de una publicación que hace un colectivo de profesionales del Ministerio de Cultura y de la Facultad de Antropología. Por favor, Constantino. Antes de esto quisiera mencionar unas palabras. Creo ancha ancha pusiste en el pánico. Karima pa ikuana ikupa, que kamungi kalkuar la tamandara. Si bien es cierto, nuestra cultura, Yupanchipacá, solamente Yupanchipacá está. Muchas gracias. Bueno, lo que hay que hacer es que estos conversatorios, estas conferencias tengan mucho más trascendencia. Un auditorio de colegios profesionales, un auditorio de empresarios, un auditorio de aquellos que están en la actividad diaria económica, porque normalmente se entiende que el desarrollo está asociado a la economía, a la actividad productiva por la actividad productiva, pero no se sabe que detrás de todo está la persona, está el hombre, están grupos humanos, varones, mujeres, con creencias, con valoraciones, con todo lo que pueden ellos entender de la vida y de la cotidianeidad permanente, y consecuentemente necesitamos tener esos recursos, por lo menos para no solo conocernos mejor, sino enrumbarnos hacia un horizonte determinado, sobre todo si estamos en el camino al bicentenario. Resulta fundamental, porque si muchas de las cosas que tenemos no andan y no tienen resultados, no es que porque simplemente no hay recursos o no se quiere hacer, sino porque precisamente no estamos entendiendo las cosas en su verdadera dimensión. Bueno, y nosotros les decimos, amigos, que hemos llegado a la parte final de todas las voces y como siempre estamos regresando el próximo domingo, y quienes no han seguido el programa, estamos en el Facebook como Canal 25 Ayacucho, y nos pueden ahí no solamente ver, observar, sino repasar inclusive los reportajes que hemos tenido, las entrevistas interesantes que se producen aquí en el programa. Con nosotros, hasta el próximo domingo.